Bendito eres, Señor. Amados, en este día tenemos un tema muy importante y se llama tropezar con la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande que tú nos concedes el estar juntamente con mis hermanos, Señor, adorándote, bendiciéndote, Señor, y ahora nos sentamos a tus pies porque tenemos hambre y sed de tu palabra, porque queremos ser instruidos por ti. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra para nunca tropezar con ella, para no ofenderte jamás, Señor. Ayúdanos a entender para poder obedecerla. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tropezar con la palabra. Amados, nosotros tropezamos en nuestro caminar cristiano cuando desobedecemos la palabra de Dios. Cada vez que desobedecemos la palabra, estamos tropezando. Chocamos contra la palabra. Sí, amados, veamos lo que dice a propósito de esto en Proverbios capítulo 3, del 21 al 23. Proverbios capítulo 3, desde el versículo 21 al 23, y aquí nos da el consejo divino el Señor, para no tropezar con su palabra, para no tropezar con Él. Imagínense si cuando tropezamos con una piedra, qué dolor para nuestro pie, y si caemos, ¿cuánto nos duele el cuerpo al caernos? Mucho más cuando tropezamos con la roca que es Cristo. Por eso dice la palabra en Proverbios 3, 21 al 23, dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo de Dios, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Qué lindo, hermanos. Entonces, ¿qué vemos aquí, amados? Que todos nosotros debemos obedecer al Señor para no tropezar con Él. Los que obedecen la palabra de Dios, amados hermanos, no serán atrapados ni destruidos por las trampas que nos van a poner el enemigo. Muchos enemigos espirituales. Los demonios usan a la gente para que sean nuestros enemigos. Pero nosotros no podemos ver a esa gente como enemigos, sino a los que reconocer quiénes están en esas personas queriéndonos hacer la vida imposible. Veamos en Isaías capítulo 8 del 13 al 14. Isaías capítulo 8 del 13 al 14. Porque el Señor aquí nos dice que a Él es el único que tenemos que tener miedo. No a las cosas que nos suceden. No a las cosas que nos pueden pasar. No. El diablo es mentiroso. Isaías capítulo 8 versículos 13 y 14. Dice así, Isaías capítulo 8 del 13 al 14, dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, a Él temed, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Miedo de qué? De fallarle, de desconfiar de Él. Eso. Porque cada vez que desconfiamos de Él, estamos tropezando contra su palabra. El verso 14 dice: entonces Él será por santuario. Cuando le temamos a Él, cuando le obedezcamos solamente a Él, entonces Él será por santuario para las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Amados, en tiempo de pruebas y peligro, Dios es al único a quien tenemos que temer. Al único.
a nadie más. Y no tropezar, y temer y obedecerlo, y no tropezar con su palabra. Pero a los descendientes, hermanos, a los descendientes, porque está hablando aquí de la nación de Israel, desde la casa de Israel y la casa de Judá. A los descendientes, como le sucedió a la nación de Israel, por piedra para tropezar y tropezadero para caer. Israel cayó. La casa de Judá y la casa de Israel, toda la nación de Israel cayó. ¿Por qué? Porque no temió, no obedeció a Dios, sino que desconfió de Él. Murmuraban de Él. No creían en Él. Veamos en Mateo 10:28. Mateo 10:28 para que nos vaya aclarando más el tema. Mateo 10:28. Porque nosotros a veces nos asusta, nuestra propia sombra nos asusta. ¿Por qué? Porque no tenemos seguridad en el Señor. Por eso el Señor nos dice aquí, en Mateo 10:28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. No temas al que amenaza con matarte. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese que tenemos que temer, a Dios, de no tropezar con Él, de ser obedientes a Él, de confiar en Él. Recuerde que cuando dudamos, nosotros estamos creyendo más al enemigo antes que a Dios. Por lo tanto, no tropecemos, hermano, en la duda. No tropecemos con nuestra falta de fe. Veamos aquí otra que el Señor nos dice. Otra advertencia en Mateo 21, y este más fuerte, Mateo 21, 42 al 44. Y aquí el Señor mismo nos habla textualmente a todos y cada uno de nosotros. Mateo 21, del 42 al 44, dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, mire, a los que no confían en el Señor, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Le dice a los judíos y ahora nos dice a nosotros. Si no confiamos en el Señor, en nuestro Rey y Señor, pues entonces, ¿qué dice el Señor? Será quitado de vosotros el reino de Dios y será dado a gente que produzca los frutos de Él, a gente que confíe en el Señor, a gente que tenga fe en el Señor. Y el 44 dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Nosotros, gracias a Dios, caímos sobre esa piedra que es Cristo, que es roca. Fuimos quebrantados, fuimos cambiados. Somos hechos nuevas criaturas, somos hechos hijos de Dios. Y mire la otra. Y sobre quien ella cayere, cuando no caemos en la palabra, las buenas, entonces la palabra va a caer sobre nosotros. ¿Y qué pasa? Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará, lo destruirá, lo acabará. Por lo tanto, hermanos, no podemos desconfiar de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos un Padre amoroso que pelea por nosotros. Así que todo lo que nos pase aquí en esta tierra es pasajero. El Señor nos está probando nuestra fe. ¿Dónde estamos parados? Si somos gente que no creemos en el Señor, vamos a tropezar.
¿Con qué? Con la duda, con la ansiedad, con la desesperación, con la falta de fe. Y eso es una ofensa terrible para Dios, hermano. Eso es tropezar con su palabra, que es viva y eficaz, la que nunca falla, y tropezamos, a sabiendas que de lo que es la palabra, y tenemos la osadía nosotros muchas veces de tropezar por desobedientes. Vemos aquí entonces que la piedra que desecharon los edificadores del templo judío es Jesucristo, el Mesías. Él es la palabra, el verbo. Veamos en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 7 al 8. Primera de Pedro capítulo 2, del 7 al 8. Sí, amados, porque esa piedra que desechó la iglesia judía, esa piedra también nosotros en la iglesia cristiana la desechamos. ¿Cuándo? Cuando desconfiamos de esa piedra maravillosa, que es Cristo, Él es la roca. Por eso dice, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Para nosotros es algo maravilloso, es nuestro Rey y Señor. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, o sea, Cristo, ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Para qué? Para que tropiecen en Él. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. No creen en la palabra. No creen en lo que estamos estudiando. No creen lo que Dios nos está hablando personalmente hoy, hermano. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Qué triste, amados hermanos. Por eso tropiezan con la roca, que es Cristo, el verbo, la palabra de Dios. Veamos en Deuteronomio 32, 18, el quinto libro. Deuteronomio 32, 18. Bendito sea el Señor. Cuando dudamos del Señor, es porque no confiamos plenamente en Él. Nos asustamos lo que el enemigo nos presenta. Y decimos, ay, no hay salvación. Esto está difícil. No. ¿Hay algo imposible para Dios? Él dice. ¿Hay algo difícil para Dios? Nada. Porque Él creó todo. Él es el dueño de todo. Y mire lo que dice aquí en Deuteronomio 32, 18. De la roca que te creó, te olvidaste. ¿Cuál es esa roca? Cristo, que nos creó. Ahora nos hemos olvidado. Te has olvidado de Dios, tu creador. Y porque nos olvidamos muchas veces de Dios, por eso tropezamos con Él. Tropezamos con Cristo. Cristo nos dirá, oye, mi hijo o mi hija, yo soy tu salvador o soy tu engañador. ¿Qué soy para ti? ¿Crees o no crees en mí? Cantamos en antes que Él dejó su trono, su gloria, y se hizo igual a nosotros para venir a salvarnos. Si Él nos salvó solo en la cruz y nos dejó botados, no. Él nos seguirá salvando. Porque la misión de Él, el propósito de Él es llevarnos al cielo, morar con Él todos nosotros. Pues nosotros tenemos que cuidar de no tropezar con su palabra, con sus promesas. Las promesas de Dios no fallan, hermano. Bendito sea el Señor. Ahora, veamos algo más en Primera de Corintios sobre la roca. Primera de Corintios capítulo 10 del 1 al 5. Primera de Corintios. Porque esta es la roca inconmovible, la roca eterna. No es cualquier roca. No.
Era una roca literal, una piedra que se movía. 40 años caminó esa roca con el pueblo de Israel, dándoles agua. Ese era Cristo. Y ahora también, ¿qué es lo que hace el Señor? Está dándonos el agua de vida. ¿Pero qué pasó? Vamos a ver aquí. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Por qué? Porque son los judíos. Ellos ahí. Y nosotros venimos. Cristo era judío. Y por lo tanto, son nuestros padres. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fueron sumergidos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermanos, ahora no vemos la roca caminar, pero la tenemos aquí en la palabra. Y esta palabra debe estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Para creerle, para obedecerle, para no dudar de Él. Bendito seas. Entonces vemos aquí, hermanos, que los israelitas habían experimentado de la gracia de Dios. Habían sido rescatados de la esclavitud y sustentados por Dios en el desierto. Pero tropezaron y cayeron y fueron destruidos la mayoría en el desierto. Fallecieron. ¿Por qué? Porque tropezaban, exigían a Dios, murmuraban, decían, dámenos agua, agua, dámenos carne, carne, danos maná, maná, todo les daba, lo que ellos querían. Y nosotros también nos da todo el Señor, hermano. No tenemos por qué quejarnos. Veamos en Isaías 28 del 7 al 8. Isaías 28 del 7 al 8. Para eso está escrito todo esto, hermanos, para que nos sirva de ejemplo a nosotros, para no cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Isaías 28, del 7 al 8. Y dice así, pero también estos erraron con el vino, se emborrachaban, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron con el juicio. Cuando quitamos la vista de Dios, estamos abandonando la visión que Dios nos dio. Estamos quitando la vista de nuestra patria celestial. Y tropezamos con el juicio. Porque toda mesa, dice el Señor, está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿Por qué? Por su borrachera. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Isaías describe la iniquidad de Israel desde el punto de vista de su conducta, que era el resultado del uso del vino embriagante o fermentado por los líderes de la iglesia judía. Erraron la visión de Dios y tropezaron con el juicio. Lo mismo está pasando, desgraciadamente, en la gran mayoría de la iglesia de Cristo actualmente. Pastores se han dado al vino, a la borrachera, a tantas cosas, menos la palabra. En los altares lo que sale es cosa leudada, envenenada. Pero Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó a predicar su santa y bendita palabra, tal como está escrita.
Si no, vamos a perder la visión y vamos a tropezar con el juicio. ¿Por qué muchos pastores se han muerto jóvenes? ¿Por qué muchos pastores ya no están en el ministerio? Ya no están. ¿Por qué? Porque perdieron la visión de la palabra y tropezaron con el juicio, porque Dios no puede ser burlado. Porque toda su mesa, toda su altar estaba llena de vómito. Para Dios eso es pecado. Todo eso es pecado. Todo simboliza el pecado. Isaías 59, del 7 al 10. Isaías 59, del 7 al 10. Mire lo que dice el Señor. Aquí va a ver la característica de esta gente en la iglesia. Porque los culpables, hermanos, son los pastores. Los primeros, ¿no? Sí, los principales culpables. Porque no enseñan a los hermanos lo correcto. Por eso son los culpables. Sus pies corren al mal, dice. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia. Está hablando el Señor. Y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos, dice. El que no obedece a Dios, hermanos, anda como ciego, como muerto espiritual. Tropiezan a mediodía como si fuera de noche. ¿Por qué no tienen la luz de la palabra de Dios? No andan en la luz de la palabra. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando venimos a Cristo, las palabras de Dios es como lámpara que alumbra nuestros pies, nada más. Porque es lámpara, no puede alumbrar toda nuestra vida. Pero cuando nacemos de la palabra, cuando obedecemos al Señor, cuando ya le creemos al Señor, esa misma palabra se va transformando de lámpara a lumbrera. Una lumbrera es más que el sol. La palabra es más que el sol. Y esa palabra alumbra toda nuestra vida para no tropezar con ella, con la palabra. Pero la iglesia está tropezando en su gran mayoría, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque están abandonando la palabra, que es luz, y andan en tinieblas, ciegos guiando ciegos. Sí, amados. Y eso es lo más triste. Veamos en Jeremías 9. Jeremías 9 del 23 al 24. Jeremías 9. Nuestro Padre es tan maravilloso que nos ama y nos aconseja porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. ¿Lo tienen? Y dice así. Así dijo Jehová, Jeremías 9 del 23 al 24. Dice, así dijo Jehová,
No se alabe el sabio en su sabiduría humana, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto, dice el Señor, el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él quiere que le conozcamos, para que le obedezcamos y sepamos que Él es el que hace justicia y juicio, misericordia aquí en la tierra. No le vamos a tener a un juez, no le vamos a tener un abogado, no le vamos a temer, no. Dios dice, no te alabes en eso, no confíes en eso, confía en que yo, tu Padre, es que estoy en el asunto. Eso dice el Señor. Ahora, veamos un poquito más allá en Jeremías 13. Jeremías 13, del 15 al 16. Jeremías capítulo 13, del 15 al 16. Gracias. Y dice así: escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Nos está hablando el Señor, amado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en monte de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Amados, Dios quiere que lo escuchemos y demos gloria a su nombre, obedeciendo su palabra, confiando en su palabra, no quejándonos ni dudando de ella. No, para que no venga tinieblas y oscuridad a nuestra vida, por ser negligentes, por dudar de Dios. Jeremías 20:11. El Señor nos instruye, amados. Jeremías 20:11. Aleluya. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros digamos esto. Esto es la palabra del Señor, es para nosotros. Dios nos está diciendo. ¿Qué tenemos que decir en lugar de dudar del Señor? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Sí, amados, nosotros lo que tenemos que hacer es orar por los que nos ofenden, orar por los que nos persiguen. No podemos guardar en nuestro corazón odio, amargura, nada de eso, no, hermanos. El Señor nos enseñó con su ejemplo. ¿Qué le hicieron a él en toda su vida? Lo perseguían y terminaron matándolo, arrancándole su barba, haciéndole pedazos su cuerpo. Y él se quejó, él los insultó, él pidió venganza. ¡No! Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues nosotros tenemos que tener esa misma actitud. Rogar por nuestros enemigos. Si no rogamos por nuestros enemigos, cada que nos acordamos queremos volver como fieras, como, ay, que si lo cogiera. No. El Señor nos enseñó el amor de Él. Dijo, misericordia. Porque no son ellos los que nos atacan, hermano. No son las personas. Son los demonios que se meten en esa persona.
Por eso, amados, para aprender a confiar plenamente en el Señor, tenemos que orar por nuestros enemigos. Si no oramos por nuestros enemigos, entonces entra el miedo en nosotros. Porque nuestro corazón de una u otra manera se está ensuciando o ya está sucio. Y Dios no mira un corazón sucio. Él dice, ve primeramente y arréglate con tu hermano. Entonces es mejor mantener nuestra paz, mantener nuestro corazón limpio, sin desearle ningún mal a nadie, al peor enemigo. Nosotros no tenemos enemigos, porque no pelean con nosotros. ¿Saben con quién pelean? Con nuestro Padre. Él pelea por nosotros. Ya vimos que Jehová está como poderoso gigante delante de nosotros, no detrás, de delante, Él va peleando por nosotros. Entonces nuestra batalla está asegurada, hermanos. No importa lo que veamos, no importa lo que sintamos, lo que importa es lo que dice Dios en su palabra escrita. Y nosotros tenemos la obligación de creerle, no de dudar. Pero este caso está difícil. No. Difícil para nosotros, pero fácil para Dios. Él es el abogado. Tenemos Jesucristo el abogado y el Padre el juez. Aleluya. ¿Qué tal si usted va a una corte y presenta que su abogado ha sido, wow, Cristo? Y el juez, el papá de Cristo. El juez, padre, el juez nunca se va a ir contra su hijo. Esa seguridad quiere el Señor que tengamos, amados hermanos. No somos derrotados. Amén. Somos más que vencedores en Cristo, porque Él ya venció todo. O sea, nosotros luchamos contra enemigos derrotados. ¿Por qué el Señor permite todas estas cosas? Porque nos estamos enfriando con el Señor. Y el Señor dice, no, te estás confiando más en el dinero, estás confiando más en lo que sea, o en su sabiduría, o en su fuerza, lo que sea. Pero no. El Señor dijo, no te gloríes en eso. Gloríen en conocerme y obedecerme y saber que yo soy Jehová, amén, el que hago todas las cosas. Hago misericordia, primerito, tiene misericordia, justicia y juicio. ¿Quién manda más que Él? Nadie. Así que, despreocupémonos, hermanos. Dejemos en la mano del Señor. Toda nuestra vida está en manos del Señor. Nuestros hijos están en manos del Señor. Nuestros nietos en manos del Señor. Toda nuestra familia, toda la familia de Cristo, estamos en las manos de nuestro Padre Celestial. Entonces, eso no podemos olvidarnos. El diablo quiere que lo olvidemos y que dudemos. Y nos pone un pensamiento ahí, no que tú tienes que hacer algo. No, nosotros no tenemos que hacer nada. No es nuestra pelea. No es con espada ni con ejército, dijo el Señor, sino con mi Santo Espíritu. El Espíritu Santo usa la palabra y todo arregla. Todo arregla. Si quieren juicio, pues el Señor va a encontrar, le va a dar juicio. Pero si quieren misericordia, el Señor le da misericordia. Y si quieren justicia, el Señor hace la justicia divina. Amén. ¿Ya? Bendito sea el Señor. Así no ofendemos a nadie. No le guardamos rencor a nadie. De la única manera. Pero si nosotros damos lugar a la carne, pues entonces nos enojamos, no podemos dormir. Dice, ay, si le pudiera hacer esto. Ay, y queremos decirle al Señor, Señor, haz esto. Y dice, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo tú me vas a enseñar a mí lo que yo tengo que hacer? Si yo soy Dios, tú eres una criatura. Yo te hice a ti, no tú a mí. Pero nosotros queremos ser tan sabios. Y actuamos y pedimos hasta en oración. Señor, yo quiero que haga esto. El Señor dice, oye, ¿de cuánto acá? Tú siendo una criatura me ordenas a mí que yo soy el Rey de Reyes. No podemos, hermano. Tenemos que someternos a la obediencia de la palabra. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, los afanes, las preocupaciones, las enfermedades, todo. El Señor dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Qué bueno, hermanos. Maravilloso. Entonces vemos aquí que para los fieles y obedientes Dios va delante de nosotros como poderosos gigantes. En cambio, para los infieles, para los malos, dice en Malaquías 2, 7 al 9. Malaquías, antes de Mateo. Malaquías. Y aquí viene otra vez. Y nombra a los sacerdotes. En este caso, los pastores. Y todos nosotros somos sacerdotes. Todos nosotros somos sacerdotes de Dios. Entonces esto es para nosotros. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. La ley en la palabra. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y aquí enojado el Señor dice, mas vosotros, los sacerdotes, os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, a muchos en la iglesia. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, dice el Señor, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Los sacerdotes, amados hermanos, estaban mostrando parcialidad con los ricos y poderosos, permitiéndoles seguir en sus caminos injustos, haciéndoles tropezar con la ley. Lo mismo ahora. Con falsas doctrinas están haciendo tropezar a los hermanitos en la palabra. Qué triste, amados hermanos. Veamos un ejemplo dado al Señor del tropiezo. Juan 11 del 1 al 6. Mateo 11 del 1 al 6. Mateo, el próximo libro, del 11 del 1 al 6. Y vemos aquí al último profeta, a Juan el Bautista, el último profeta bíblico. Bendito sea el Señor. Mateo 11 del 1 al 6. ¿Lo tienen? Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan el Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle al Señor, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Oh, ¿qué vemos aquí? Que Juan comenzó a dudar de Dios. Si Él los bautizó, Él vio al Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Él oyó la voz de Dios cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Juan oyó eso. Sin embargo, él como estaba preso, dudó. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven. Él creaba los ojos. Y en la tradición judía dice, está escrito que, o sea, en los libros judíos, como la Torá, por ejemplo, o el Mesiná, que hay ciertos milagros que solamente el Mesías podía hacerlo. Y aquí dice, los ciegos ven. O sea, el único que podía crear ojos
era el Mesías. Los cojos andan. No es que les fallaba la piernita, no, que no tenían piernas. Y el Mesías era el único que podía crearle otra pierna nueva. Los leprosos son limpiados. Eran tocados por Cristo. Cristo mismo los tocó. Cuando nadie en la ley podía tocarlos. Solamente Cristo, el Mesías, podía hacerlo. Por eso Él los tocó. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y los pobres es anunciado. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado, dice el Señor, es el que no halle tropiezo en mí. Juan el Bautista estaba preso y tuvo dudas de que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque él tal vez pensó, como cuando nosotros también pensamos, cuando estamos en un aprieto como es de vida o muerte, que dice, wow, ¿qué pasa? ¿Quién me puede ayudar? ¿No? Y dudamos. Y el Señor dice, él pensó que tal vez Jesús podía salvarlo, sacarlo de la cárcel, de la prisión, y no lo hizo. Porque era un propósito y el ministerio de Juan el Bautista acabó con el bautismo de Jesús. Para eso era nada. Ahí terminó el ministerio de él. Era un propósito. Y así mismo en nuestras vidas. Nos toca morir. Ahí terminó el propósito. Hasta ahí era. No más. Y mandó a sus 2 discípulos de él a preguntarle al Señor. Y Cristo envió el mensaje a Juan para que su fe no falle. Con estas palabras. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, ni dude de mí. Y eso también nos dice a nosotros hoy. Bienaventurado el que no tropiece con la palabra de Dios, ni dude en él. Porque tropezamos cuando dudamos. El cristiano tropieza seguidamente porque duda. Cada vez que dudamos del poder de Dios y de su amor, de su misericordia, al creer que nos puede pasar algo, cuando sintamos miedo, ese miedo no es de Dios, es del diablo. Entonces ahí estamos tropezando con el Señor. Dice, bienaventurado el que no tropiece, el que no dude de mí. Gracias, Señor. Veamos en Mateo 18 del 6 al 7. Mateo 18 del 6 al 7. Aquí el Señor prohíbe el tropiezo. Prohíbe el tropiezo. Y castiga al que haga tropezar. Sí, hermano, si yo les dijera a ustedes, les metiera miedo, entonces me fuera contra la palabra, estuviera yo haciéndolo tropezar a ustedes. Contra ella. ¿Y qué me castiga aquí? Mire. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Que lo tiren y lo ahoguen como burro. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Sí, hermanos, y ahora en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, se está viendo muchos tropiezos. ¿Por qué? Por falta de la enseñanza y la obediencia de su palabra bendita. Sí, amados. Veamos en Mateo 24 del 10 al 13. Mateo 24 del 10 al 13. Porque ya estamos en este tiempo, hermanos. Dice el Señor que la mayoría están tropezando. Lo dice aquí. ¿Lo tienen?
muchos tropezarán. Ah, ¿qué quiere decir muchos? La mayoría. La mayoría tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Oh, la misma familia se entrega, se aborrecen, se odian. Eso está escrito. Y muchos falsos profetas se levantarán, y ya los vemos. Y engañarán a muchos. Van a engañar a la mayoría. Y por haberse multiplicado la maldad de estos degenerados, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Perseverar hasta el fin. Engaño va a venir, hasta en la misma familia. Pero nosotros tenemos que perseverar hasta el fin para ser salvos. No podemos quedarnos a mitad del camino. No, no podemos. De ninguna manera. Sí, amados. Estos falsos profetas, falsos predicadores con sus falsas doctrinas están haciendo enfriar a muchos. Veamos en Mateo 24:24. Aquí mismo los vemos. El Señor los desenmascara aquí. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. O sea, harán milagros grandes, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Hay mucha gente en las iglesias que anda buscando señales y milagros y van a ser engañados. Porque estos falsos hacen muchos milagros. ¿Pero por qué? ¿Con qué espíritu? ¿Con el Espíritu Santo? No. Por el espíritu del diablo. Porque son hijos del diablo. Por eso dice así. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. No tienen a Dios eso. Y harán grandes señales y prodigios que de tal manera engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Son milagros falsos. Todo lo que hablan y hacen es falso. Bendito sea el Señor. Veamos en Juan, capítulo 11, del 9 al 10. San Juan 11. San Juan 11, del 9 al 10. Por eso tenemos que andar a la luz de la palabra, hermanos, para no ser engañados por nadie. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, ve la luz del sol. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y aquí no solamente no hay luz del sol, sino la luz principal, que es la luz de Cristo. Si Cristo no alumbra nuestra vida, vamos a tropezar, hermanos. Acuérdense que muchos quedan con la palabra siendo como lámpara nomás. Van a tropezar. Pero convirtiéndose la palabra en nosotros, en lumbrera, entonces nunca vamos a tropezar, hermano, porque seremos alumbrados por la palabra. El que anda en la luz de Cristo no tropieza. El que no anda en la luz de Cristo va a tropezar, seguramente. Juan 16, 1, 2. San Juan 16, 1, 2. Aquí nos dice el Señor, nos advierte. San Juan 16, 1, 2. Y dice así, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo.
Aquí nos advierte. Os expulsarán de la sinagoga, le dice a los judíos. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia porque creía que servía a Dios. Todas esas cosas nos van a pasar. Nos van a perseguir, hermanos. Somos impopulares porque no somos de este mundo. El mundo nos aborrece. Inclusive nuestra propia familia que no tiene el mismo espíritu. La familia que no tiene a Cristo nos ve como animales raros. No se asuste por eso, hermano. Oremos y recordémoslo. Y recordemos nosotros mismos que si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Aunque hoy estés en descarriado, pero están en el programa de Dios. Están inscritos en el pacto eterno de Dios de la salvación. No es nuestro problema. El Señor sabe cómo. Sí, amados. Bendito sea el Señor. Romanos 8, 31 al 39. Esto es fantástico. Romanos 8, del 31 al 39. Bendito sea el Señor. Aleluya. Romanos 8 del 31 hasta el final. De Romanos 8. Y mire lo maravilloso que nos dice el Señor aquí. Y eso tenemos que decirlo nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos en estas circunstancias que nos encontramos, hermano? ¿Qué tenemos que decir? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Ah! Si Dios es por nosotros, Yasuita, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! ¿Ah? El que no escatimó ni a su propio Hijo, se refiere al Padre, al Dios Padre, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que necesitamos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No importa que los hijos del diablo se levanten a acusarnos. Dios es el que justifica. Te acusa el diablo, Dios te justifica. Dice, no, yo morí por él, diablo perdido. Mi sangre lo limpió. Él tiene pacto de salvación. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió para salvarnos. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está nuestro abogado. No solamente nuestro Señor y Salvador, también es nuestro abogado, que intercede ante el juez, que es el Padre. Nuestro caso, hermanos, nuestros casos de nuestra vida están en las manos, están arriba. En la corte celestial, Él pelea por nosotros. Entonces, seguimos. El 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Qué cosa nos puede separar del amor de Dios, hermano? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, porque somos impopulares. El mundo no nos va a hablar bien de nosotros, ni nos va a amar. Antes de todas estas cosas, hermanos, que estamos pasando, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, no tengo duda, no, estoy seguro de que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Hermanos, esto es el Evangelio. Esto son las buenas nuevas que Dios, nuestro Padre del cielo, nos envía. Sí, amados hermanos. Nosotros no podemos hacer tropezar a nadie, hermanos. Primera de Corintios 10:32. Primera de Corintios 10:32. Aquí nos dice el Señor a todos nosotros que no podemos hacer tropezar a nadie. Si nosotros ponemos a litigar, a insultarnos con los que nos ofenden, entonces le estamos poniendo piedra de tropiezo a esa gente. Porque van a decir, si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, me estás deseando la muerte. Me estás maldiciendo. ¿Cómo yo voy a ser cristiano entonces de esa manera? Por eso dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles o paganos, ni a la iglesia de Dios. Somos tres pueblos. Nosotros antes éramos gentiles, ahora ya no somos gentiles. Ahora somos la iglesia de Dios. Somos los hijos de Dios. Por lo tanto, no podemos hacer tropezar a nadie. A nadie, mis amados hermanos. Bendito sea tu nombre. Y para terminar, vamos a 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículos 10 al 12. 2 de Tesalonicenses. Sí, mis amados. Aquí viene el engaño del diablo. Cuando tropezamos contra la palabra, cuando no creemos la palabra y creemos otra cosa, obedecemos otra cosa, mire, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, para los que se dejan engañar, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron la palabra de Dios para obedecerla, porque esa es la que nos salva. No recibieron la verdad, sino que tropezaron con ella. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que crean las falsas doctrinas. ¿Para qué? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué les sucedió? Tropezaron con la palabra de Dios, tropezaron con la roca que hace caer. Sí, hermanos. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por su santa y maravillosa palabra, por su bendita enseñanza. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en este momento, por tu presencia en nuestras vidas, Señor, porque tú vives en nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por tu instrucción bendita. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca firme, nuestra roca de salvación, por la cual no podemos nunca tropezar contigo, no podemos desobedecerte, no podemos dudar de ti, Señor, sino que hoy más que nunca confiamos en ti, por lo que tú nos dices en tu palabra, Señor. Creemos lo que está escrito, no creemos lo que vemos, no creemos lo que sentimos, creemos solamente lo que tú dices en tu palabra, y eso es suficiente, es más que suficiente, Señor. Nada nos puede separar del amor de Cristo, nada, Señor, porque estamos más firmes que nunca, Señor,
por el Espíritu Santo que mora en nosotros y tu palabra que está en nuestro corazón siendo obedecida, Señor. Ayúdanos a obedecerla cada día más, Señor. No nos permita, Señor, por nada del mundo que nosotros tropecemos con tu palabra, porque te ofendemos, Señor. Y tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso es lo que tenemos que temer a ti, Señor, temerte a ti y no fallarte, no ofenderte, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque cuántas veces hemos dudado de ti. Cuántas veces nos hemos salido del reino de la fe y hemos ido al reino del mundo, de las tinieblas, a buscar soluciones, cuando la única solución eres tú, Señor. Gracias, Padre bendito. Encomendamos nuestras vidas, Señor. Encomiendo a mis hermanos aquí presentes y ausentes, Señor, a tu palabra bendita, y nos guardamos en ella, Señor, porque solamente en tu palabra somos edificados, consolados, exhortados y alumbrados por ella, Señor. Gracias, Papito Santo. Ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vives en cada corazón. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense los unos a los otros. Bendito.